Vamos a empezar con el opening reglamentario y arrancaremos. Vamos a revisar que todo esté correcto, que en YouTube se esté visualizando. Para empezar, vale. Vale, en teoría se debería estar viendo ya. A ver, YouTube, no me falles. Vale, ahí está. Perfecto, pues entonces podemos empezar ya con el opening reglamentario. Y ahí vamos. Muy bien, ahora sí que sí. Ya se vuelve a ver la webcam por fin. Y ahora. Madre mía. Esperemos que hoy no haya ningún accidente. Está al 100%. Bueno, ahora andará al 90 y poco. Pero cuando la puse estaba al 100%. De hecho, creo que ahora escucharéis mucho mejor también el sonido. Le he puesto un filtro aquí al micrófono. Y el ruido de fondo lo opaca. Lo minimiza. Entonces, bueno, vais a escuchar mucho mejor, creo. La cámara, mejor que la última vez, por supuesto, porque esta es la buena. Y bueno, muchas noticias de esta semana. Hay bastantes cositas que contar. Entonces, bueno. ¿Por dónde empezamos? A ver. Lo que he puesto de la vuelta al encierro. Esto... Creo que me he colado 3 pueblos. Porque de hecho estaba repasando ahora las noticias. Porque hace un par de días sí que barajaban la posibilidad de que volviéramos otra vez al cautiverio. Y he repasado ahora las noticias y resulta que van a abrir hasta las fronteras y todo para septiembre de cara a viajeros y demás. Esto no está del todo confirmado, ¿vale? Pero es muy probable. Entonces, bueno, parece ser que podré viajar a España en principio. Podré ir a visitar a mi familia. Aunque luego me tenga que comer 15 días de cuarentena. Pero bueno, por lo menos es un progreso. A menos que, claro, que pase algo grave y realmente tengamos que cumplir lo de la vuelta al encierro que he dicho. Porque es que los números están bastante locos. O sea, hace una semana aumentaron un montón los casos, después fueron atenuándose, informaron de que ya habíamos llegado al pico de casos, con lo cual, en principio ahora van a ir bajando, van a ir disminuyendo. Así que no sé en qué quedará la cosa. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hisashi Uriné. ¿Cuánto tiempo sin verte, sin leerte por aquí? Sobre el curro ahora hablaremos. Al principio estábamos con esto y bueno, para mí es una gran noticia, la verdad, porque tenía ganas de volver a España, de volver para probar la sidra, de ver a mi familia, de ver que todos estén bien y bueno, ya sabéis, lo típico. Sobre todo ahora bueno, que no tengo restricciones, no como antes con la Working Holiday, que me tenía que quedar aquí prácticamente sí o sí. Y después de haber trabajado tan duro el último mes que ni siquiera tuve vacaciones ni nada, tengo unas ganas de que llegue septiembre, semana del 20 y pico, y ¡fua! Venga, fuera todo. Creo que no estoy en Twitch. Que yo sepa, déjame comprobarlo. Pero juraría que había cancelado la emisión a través de Twitch. Y efectivamente no estoy en Twitch. Ya me has asustado, joder. Por Twitch, de hecho, podéis ver los últimos vídeos que estuve haciendo. Estoy jugando a distintos juegos ahora. Aparte del GTA que jugaba antes. Me ha dado por empezar al Mario 64, al Jedi. Al Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Y hoy estuve jugando al Naruto Ultimate Storm. Al primero. Y el próximo día probablemente pruebe el Zelda, el Link's Awakening.
Ah, no, no, no te preocupes, Cristian, quédate aquí. YouTube ahora mismo es lo único que está a tope. Luego, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Que se me fue. Eso, nada, volver a España, volver a ver a la familia, tal. Vale, esa es la parte principal. Así como novedad más novedosa. Después, por otro lado, creo que ya tengo un nuevo hobby. Esto creo que nunca lo hubiera imaginado. Pero me ha dado por la jardinería. Sí, para mí suena tan gilipollas decirlo como hoy cuando estaba con la maceta plantando cosas. La cosa es que, bueno, últimamente estoy tomando bastante guacamole, ¿vale? Para hacer un buen guacamole hace falta cilantro. Y el cilantro no es tan fácil de encontrar aquí, ¿vale? En el supermercado lo pueden vender a veces, está a unos 300 yenes, 2,5 euros, pues un par de ramas. Y bueno, vale, cuando llegas y lo pillas. Luego hay una verdulería ahí enfrente del supermercado que lo vende más barato, son más pequeñas las ramitas, pero bueno. Y lo venden a menos de 100 yenes, me parece que 98 yenes o así, lo que sería 80 céntimos más o menos de euro. Y, y bueno, esa verdulería evidentemente solamente abre por las mañanas yo estoy trabajando, entonces no puedo entre semana cogerlo, aunque quiera. De noche cuando llego a las 7 en el supermercado ya no queda, nunca lo pillo, así que dije, vamos a probar una cosa. Y me fui a la tienda esta de Todo a 100, al Daiso. Me fui al Daiso, ¿por qué? Pues porque era algo barato, porque para empezar algo así tampoco me apetecía gastarme mucho dinero. Y de hecho es que no sé si aquí en la terraza tengo en la terraza una y aquí dentro de la habitación he cortado una botella de plástico, le he tirado ahí la arena, le he metido las semillas y demás. Y a ver qué pasa, a ver si germina o no germina. Porque la cosa es que no tengo muy claro el tema de la temperatura. Porque en teoría tiene que estar entre unos 20, 26 grados, creo. Y claro, afuera, ahora me parece que de los 30 no bajamos. De hecho, de noche ahora está en 27, ¿vale? Pero durante el día, un segundo que ahora os comento. Con exactitud. 31, 33 de máximas. 31, 33, 32, 33, sí, por ahí. Pues más o menos unos 30 grados, lo que os digo. Más baja, pues 25, 24. Y eso suele ser en la noche. Y de hecho, de madrugada sí, 25 grados más o menos. Ya por la mañana, 28, 30. Aunque llueva, da igual. 30 grados, o sea, a tope. Entonces, yo no sé si van a germinar o no van a germinar. Pero bueno, ahí está hacer la prueba. Más o menos lo que me ha salido la broma ha sido, yo qué sé, menos de 500 yenes. Por 5, 4 euros. Por 4 euros he iniciado un hobby nuevo. Ahora a ver lo que pasa. Mi compañero de hecho está acojonado porque pueden venir bichos. De hecho, esta mañana coge, se levanta y viene llorando a la habitación. Bueno, llorando, quejándose, diciendo... Rubén, Rubén, que hay una cigarra aquí afuera. Digo, bueno, ¿y qué? La cigarra tampoco te va a hacer nada. El otro día se quejó porque tenía una muerta. Y me dice, ¿la puedes quitar de ahí? Digo, coño, cógela, que no te va a morder, que está muerta. No, no, es que me da asco. Por lo visto, el chaval es un poco... ¿cómo se diría? Bichofóbico. No sé cómo se dice. Aparte de eso. Aparte de tiquismiquis, sería... Ah, no sé qué la palabra. ¿Cómo se dice a alguien que tiene fobia a los bichos, coño? ¿Insectofobia? A ver. Fobia a los insectos. Google, ayúdame. Entomofobia. Vale, ahí está. Vamos a aprender vocabulario nuevo. Entomofobia. ¿Y esto en japonés cómo coño se dice? A ver. No puede ser. Hostia, qué mal. Mushigirai. O sea, fobia a los insectos. O sea, que odia a los insectos. Ya está.
Odio a los insectos. Musigirai. Ya está. Ya tenemos palabra nueva de vocabulario. Está entretenido. Japonés. Di que sí. Sí, sí. Sí, sí. De Kirai ponemos lo que no nos gusta. Y ya está. Ya tenemos la fobia a lo que sea. Pues yo qué sé. Ketai Girai. Pues fobia a los teléfonos móviles. Yo qué sé. Ningen Girai. Androfobia. ¿Existirá eso? Hostia, espérate. Ningen Girai. Androfobia, no, perdón, misantropía. Es verdad. Androfobia, ¿a qué era? ¿A cosas con forma humana? Androfobia. Temor obsesivo experimentado hacia los varones. Ah, perdón. Vale, vale, vale. Hacia los varones solo. Entonces, ¿qué sería? ¿Otoko Girai? ¿Eso? A ver. De esta aprendemos todos japonés. ¡Sí! Otoko Girai, vale, esto es una regla. Luego pasará como con los kanji y el mítico gag de ¿cómo se llama? Kamikiri Jason, que coge y empieza diciendo, vale, tenemos el kanji de 1, una rayita. Kanji de 2, 2 rayitas. El kanji de 3, 3 rayitas. Y dice, ah, patán, tenemos un patrón. O dice, entonces 4, 4 rayitas. Y coge, hace el kanji de 4, que es un cuadrado como si fuera con una ventanica. Y dice, why, Japanese people, why. Un vídeo bastante conocido, lo podéis buscar. Un cómico que hace ese tipo de humor. Y pasa lo mismo con otros kanji, con otras palabras, en plan, yo qué sé, hacemos un árbol, vale, tenemos árbol. Hacemos 2 árboles y tenemos Hayashi, arboleda. Hacemos 3 árboles, tenemos bosque, vale, tenemos un patrón. Y así pues con otras cosas. Bueno, pues entonces ya sabemos decir cualquier tipo de fobia. Decimos la palabra que queramos delante y girai, ya está. Vocabulario esencial. Yasai girai. Fobia a las verduras. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos a pasar un poquito de esto. Por aquí solamente está Cristian comentando. Tienes que hacer un vídeo de esos de un día en la vida de un desarrollador de software. De hecho, es que lo dije en la semana pasada, Cristian. Ya podéis ver otro vídeo nuevo también en el canal de Riaru Café, el que hago con mi jefe. Y esta vez creo que fue de la primera experiencia que tuvo él haciendo, programando algo con un ordenador o algo así. ¿Qué pasa, Streamlabs? No, hombre, muéstrale el mensaje al pobre Nico. Disculpar un poquito al bot, que no funciona del todo bien. Nico Desiderato comenta: hola Rubén, saludos desde Argentina. ¿Cómo venís con el estudio del japonés? ¿Hay alguna escuela que recomiendes si alguien quiere ir a estudiar a Japón? ¿Sabes si hay algún límite de edad para ingresar? Depende de donde tú quieras estudiar. ¿Quieres venir aquí a Tokio? Si quieres ir a Osaka, si quieres ir a Nagoya o a otro sitio, yo qué sé. Depende de ti. Yo de aquí de Tokio te podría decir que la más barata es la Yoshida, que yo haya visto. No sé si seguirá siendo la más barata, pero le puedes echar un vistazo y comparar precios. Y al final todas te enseñan lo mismo, más o menos. No varían mucho los programas. Entonces, yo por ejemplo cuando me fui a la de Osaka, a Seigan, que tengo un vídeo en el cual lo explico todo, puedes echarle un vistazo. De hecho hay una lista de reproducción que se llama Estudiar en Japón o algo así. Y ahí está todo un poquito desarrollado en condiciones para que lo puedas entender. No lo podáis entender. Tema precios, el desglose mensual de lo que gastarías, de cuánto tendrías que trabajar si quieres más o menos desenvolverte y demás. Luego, respecto a lo que si hay límite que yo sepa, no. O sea, yo he visto gente de los 40 y tantos largos estudiando. Así que eso del límite de edad para estudiar, no.
Ni las escuelas ni en inmigración te van a poner un límite de edad para ser estudiante, vaya. Tú mientras tengas dinero, no hay ningún problema. Eso de que hay límites de edad y demás es mentira. Aquí el que paga es el que tiene la visa. Porque es que la visa de estudiante no es más que eso, es pagar. Ya está, no hay más. Pagas si estás aquí. Y puedes pagar los 2 años de una escuela de japonés, luego puedes pagar otro tipo de estudios que no sean relacionados con el japonés y sigues teniendo visa de estudiante, con lo cual eso de los 2 años máximo como estudiante no es verdad tampoco, ¿vale? Gracias, Ru. Hostia, lo que me acabas de recordar ahora, Nico. Me acabas de recordar a una compañera de clase de cuando era teenager y me llamaban así, me llamaba Ru. Hostia, qué flashback acabo de tener ahora, madre mía. Seguro que si este vídeo lo ve Ana, una compañera mía que estuvo siguiendo el curso de japonés, creo que vas a ver por lo que estoy pasando ahora. Por este buen flashback. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Eh... Cristian comentaba antes lo de los bonsáis. No. Todavía no me voy a meter en los bonsáis. Lo hice un poquito en Asturias con unos señores que tienen un club de bonsai. Y bueno, asistí un par de veces a mirar y tal, pues porque me relajaba. Pero eso de tener yo que gestionarme un bonsai y tener que cuidarlo y demás, no me siento yo preparado para eso. Yo me relajo más cogiendo la Switch y jugando, o yo qué sé, jugando a cualquier otro juego. Lo de los bonsais no lo hacía como tal. Vaya. Y esto de las plantas no es que me haya relajado precisamente. O sea, estoy bastante en tensión. Porque a ver, son 500 yenes de mierda, pero me jodería haber pagado ese dinero y que no salga nada. Y bueno, no sé si tengo por aquí las otras semillitas. No sé dónde las metí. Ah, no, las guardé en el armario. Si no sale bien la primera tanda, pues lo haré con una segunda. No sé si ahogué las plantas, si no ahogo las plantas. Es la primera vez que... No, es la segunda vez. Es la segunda vez que cuido una planta, ¿vale? La primera vez fue con menta, creo que fue, o hierbabuena, algo de eso. Lo intenté. Intenté plantar eso y se murió. No duró ni una semana. Me las cargué. Así que no tuve muy buena primera experiencia. Y eso fue hace 7 años, creo. 6, 7 años. Así que tela. Veremos a ver si con el cilantro salen mejor las cosas o no. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El fin del verano. Bueno, todos sabemos que se va a acabar el verano el mes que viene. Pero es que el verano aquí en Japón ha empezado un poquito más tarde. Entonces no sé yo siquiera si cuando yo me vaya a España va a seguir siendo verano en Japón durante un par de semanas más o no. Y si finalmente no me puedo ir a España de vuelta, creo que serán mis vacaciones de verano esa semana. Cogeré, me largaré, no sé si a dónde, si a Osaka, si no hay tifones me iré a Okinawa, porque es que está tirado de precio, prácticamente. O yo que sé pa' dónde me iré. Pero necesito un relax, la verdad. Antes Cristian preguntaba por el curro, ha sido un mes bastante duro, la verdad. Ya os lo he ido comentando y tal. De hecho, ha habido un fin de 2 fines que no pude hacer directo porque es que estaba reventado. Y me había tocado trabajar, con lo cual es que estaba sin energía para nada. De hecho, se suponía que habíamos terminado el proyecto. Y llegó un email el viernes a última hora de que teníamos que comprobar unas cosas, que había habido unos problemas. Mañana tenemos una reunión de emergencia por la mañana a primera hora para tratar eso. Después tengo otra reunión para otro proyecto nuevo. No sé todavía qué hora. No sé si se movería o qué hostias. Y sigo trabajando en otro proyecto. Estoy ahora mismo terminando el anterior de la aplicación de iOS, que ahí en realidad yo estoy como jefe, no estoy programando. Estoy programando una aplicación web con React y voy a entrar como... Bueno, no sé exactamente cuál va a ser mi puesto en el nuevo proyecto, así que no puedo decir nada todavía. De hecho, no sé siquiera si me aceptarán o no. En principio sí. No creo que haya ningún problema. De hecho, la empresa es americana.
Y en parte por eso creo que me quieren, por el inglés, para poder también comunicarme con otros japoneses y actuar ahí un poco de intermediario, creo, no estoy seguro. Pero lo que sí sé es que me piden un montón de conocimientos nuevos que no tengo ni puñetera idea de nada, que mi jefe a última hora el viernes me dice, échale un vistazo a esto, necesito que hagas un research y que entiendas todo esto. Me pasa la página y demás de la empresa, me dice, mírala, mírala. Y bueno, ahí está. Lo que no voy a hacer va a ser emplear el fin de semana en eso, tío. Lo que quiero es descansar. Así que bueno, pues tendré que echarle un vistacito ahora antes de acostarme. Mañana por la mañana otro rato. Y a ver, la entrevista. Camila Di Fiori Subismendi. Jolín, qué nombre más difícil que tienes. Dice, hola, saludos desde Uruguay. Pues saludos desde Uruguay, Camila. Digo, saludos desde Japón. Madre. Saludos para Uruguay. Hostia, que no sé hablar, soy retrasado. Cristian, ¿qué tal llevas Node y React? Pues ahora le estoy dando más a React y la verdad es que estoy pillándolo muchísimo mejor, la verdad. El tema de los componentes y todo esto ya me empieza a molar más. Me falta la parte bueno, de hacer la API para que se conecte con Node.js. Que técnicamente en el proyecto este que era de los anuncios y todo esto, bueno, pues se va a ocupar mi jefe de hacer el backend. Me dijo que hiciera nada más que el frontend. Porque es que no me da tiempo. O sea, si es que estaba gestionando a tope el de iOS, es que no podía. Y es que no me da. O sea, tengo que estar programando aquí, tengo que estar ayudando a este, tengo que andar respondiendo emails. No puedo, no puedo todo. Yo no, ni de broma. Dev, muy buenas. ¿Ya has probado el nuevo Microsoft Flight Simulator? No, la verdad es que no. Y en cuanto a simuladores de vuelo, creo que ya tuve bastante mala experiencia en el GTA con el helicóptero. Creo que no, no es precisamente pilotar aviones o pilotar cualquier medio de transporte aéreo lo mío. Cristian dice, yo ando con NX Workspace Angular y Node con TypeScript. Tú estás a tope, Cristian. Tú cuando llegues aquí a Japón, cuando finalmente vengas, yo estoy seguro de que vas a encontrar curro enseguida. Procura darle caña al japonés. Ya verás cómo no vas a tener problema para encontrar trabajo, tío. Yo creo que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Bueno, este fin de estaba haciendo una limpieza general de la hostia, la verdad. He sacado mantas, futones y la puta que lo parió de mis dos antiguos compañeros, Adrián, Jeffrey. Ahí está ya todo lo vuestro limpito. Y lo he apelmazado, lo he metido en unas bolsas así de estas de que les haces el vacío. Y ha quedado genial todo. Y no ha sido nada caro, la verdad. La limpieza de todo me ha salido por menos de 20 euros. Ha sido el coñazo de tener que llevarlo lo peor. Y nada, las bolsas y demás fueron bastante baratas. En general ha sido un fin de poco descansar. Pero bueno, normalmente son así. Y otra cosa que os quería contar es un pequeño adelanto de uno de los vídeos que estoy preparando. Aparte este de jardinería, que también hice vídeo, porque me resultó gracioso. Pero ese yo creo que voy a tener que esperar un par de semanas a ver si germina, si salen las hierbitas y que os pueda enseñar algo. Así que bueno, eso es más a largo plazo. Estuve preparando el otro día en el trabajo un vídeo sobre lo que es la vida de Shine, de empleado de una empresa. Pero concretamente lo estoy enfocando a la comida, ¿vale? Lo que es el almuerzo típico de los Shine. Hay gente que, bueno, se prepara su comida. Normalmente yo me preparo la comida día a día. Hay veces que por cuestiones de tiempo no puedo prepararla. Pero en general sí la suelo hacer yo, ¿vale? Y me llevo ahí pues mi Tupperware con la comida dentro, el postre y demás. Pero, hay mucha gente que compra eventos, ¿vale? De hecho, frente a mi trabajo hay una señora
Hay una señora que va con un carrito, como si fuera el mítico carrito de hot dogs, pero con ventos, ¿vale? Te vende por un lado el arroz y puedes elegir el tipo de arroz. Que si quieres el arroz con el arroz blanco puro, quieres el arroz con judía azuki, quieres el arroz genmaicha, que me parece que es con té. Y creo que no tiene ningún tipo de arroz más, ¿vale? Tienes que escoger un tipo de arroz. Y después el complemento. Que si lo quieres con pescado, que si lo quieres con karage, que si lo quieres con, yo qué sé, no me acuerdo que 20.000 cosas tiene, con tonkatsu, con, yo qué sé, un montón de cosas. Y pues nada, la señora ahí con 600 yenes, creo que es, 550, pues te vende eso. Luego hay otros, que es por ejemplo donde yo más voy, que es un restaurante chino, que te da el bento bastante contundente, el arroz, bueno, lo vais a ver en el vídeo. El arroz, luego la guarnición y luego te dejan elegir entre un postre o bebida. Y yo normalmente pues pillo el postre, evidentemente, que el yogur ese está buenísimo. Os lo enseñaré en el vídeo, no os preocupéis que está grabado ya. Y me falta grabar, porque además también ayer estuve de yakiniku. Y bueno, pues por enseñaros un poquito lo que es el tipo de restaurantes a los que puedes ir a la hora de comer y demás. Pero me falta grabar algo con mi jefe. De hecho, íbamos a ir de comida el viernes, que me dijo que me iba a invitar a comer. Y luego me dijo que no le daba tiempo. Así que ya me invitaría el lunes. Veremos a ver si mañana hay tiempo con toda lo que tenemos pendiente. No creo, pero bueno. Y una de las cosas que le pediré pues será volver otra vez a trabajar en remoto. Hasta que vuelva a empezar al proyecto este nuevo. Volver a trabajar en remoto que lo agradezco muchísimo. Porque para dormir, puedo dormir una hora más. Estoy en casa primero, porque ya estoy en casa, evidentemente. Y no hay tanta complicación. De hecho, esa es otra cosa de la que también os quería comentar. ¿Os acordáis que habíamos comentado sobre las ayudas sociales que daban en Japón? Por lo del tema del COVID y demás, que a mí no me había llegado y demás, tuve que ir al ayuntamiento, me dijeron que a lo largo del mes de agosto llegaría, pues estamos a finales de agosto, todavía no ha llegado, y la semana que viene pues tendré que coger y volver al ayuntamiento, cagarme la puta que los parió, y decir a ver qué cojones pasa con mi puto dinero. Porque hace ya como mes y medio que estoy esperando por él, y todavía no lo huelo. Y que no es que precisamente me esté muriendo de hambre o me esté muriendo sin ello, que lo necesite a toda costa, pero joder, es mío, lo quiero. Así que bueno, la semana que viene, cuando pueda, pues tendré que volver al ayuntamiento a reclamar. Y por aquí Dev, como comentaba, la cosa es que el juego recrea el mundo a escala 1:1 y puedes ver tu casa de Asturias o la zona donde vives ahora en Japón. ¿Cómo? ¿En serio? Espérate, a ver. Microsoft Flight Simulator. Vamos a buscarlo. Buscar en Google. Está en Steam. ¡Hostia! 60 pavos. La broma. Capturado en tiempo real 4K. Planes and handcrafts, airports. Sí, muy bonito, pero no sé yo siquiera si esto va a tirar para mi ordenador. A ver, en principio sí. Lo de los 4K, no. Sistema operativo Windows 10, Intel 5, va, de sobra. Memoria, 8 GB de RAM, de sobra. Gráficos, Nvidia GTX 70, perdón, de sobra. Almacenamiento, 150 GB de espacio disponible. Espérate. Eso igual no tanto de sobra. Vale, sí, de sobra. Tengo 416 disponibles. Pero qué va, loco. O sea, 150 gigas de espacio. Si ya el GTA me parecía que ocupaba un cojón y medio, esto es una burrada. O sea, mola. Tiene que molar lo que dices de ver las casas y demás. Pero... Uff. No me entusiasman mucho los juegos de aviones. Punto uno. Punto dos. Es caro de cojones.
50 pavos. Como no hagamos aquí una comuna a base de donaciones y todavía tengo pendiente el pago del GTA. Bueno, en realidad el GTA estaría cubierto si contamos las suscripciones de Twitch. Camila Di Fiori dice, ¿cuál es el baile que enseñabas? ¿A qué te refieres? ¿A cuando daba clases de baile? ¿De Nosaka o a qué te refieres con qué baile enseñaba? No, no sé. Dice, puedes pillar el Game Pass que cuesta 1 € el primer mes. Ah, bueno, pues eso está interesante. El juego está lagueado, a decir verdad. De puta madre. Pide mucho hardware y ha salido hace una semana. En teoría el mapa ocupa teras, pero tienes que tener una buena velocidad de conexión aparte. Pues aquí el problema es que tengo nada más que... Bueno, aunque está contratado 1 GB de descarga, solamente pillamos 100 megas por culpa del router. Porque está capado a esa velocidad, ya está. Entonces, bueno, no creo que dé. Quizás, no sé. A cosas 4K no creo. Va a requerir mucho más seguro. Eh, Nico Desidrato, Blasphemous, ¿lo probaste en la Switch? No, no conozco ese juego. A ver. Ah, esto parece un juego indie, así 2D. No, no lo conozco. Le echaré un vistazo a ver. Camila dice, sí, las clases de baile, pues enseñaba salsa, bachata. En Osaka, sí, salsa y bachata, nada más. No llega a enseñar kizomba, creo. Creo. No me acuerdo. Lo pongo en duda ahora. Creo que solamente fue salsa y bachata, ya no me acuerdo. En Asturias sí llegué a dar clase también de kizomba. Debbie, muchas zonas están autogeneradas basadas en Big Maps, así que las casas son más del estilo el PUBG, pero mola aún así. Pues entonces igual casi que mejor esperar a que esté un poco más desarrollado, casi ya el año que viene, que a lo mejor me cambie el ordenador. Estoy pensando en este año para... Ay, ¿cómo se dice? Black Friday. Para Black Friday mirar otro ordenador nuevo y a ver qué tal. Este todavía me tira en realidad, pero bueno, no sé. Mirar, no comprar. Mirármelo por lo menos y a ver. Más que nada porque lo que me jode este ordenador, que es la hostia, pero lo que me jode es que tengo que meterle más RAM y que la gráfica me parece que solamente tiene 4 gigas, creo. No me acuerdo, 4 pueden ser, sí. Y joder, ahora la mayoría ya vienen que sí con 8 o 16 gigas de RAM. Y es en plan, pues bueno, a ver, se nota, ya tiene 5 años. Cristian dice, ¿y el Mac? El Mac era para el trabajo. Y es para el trabajo, en realidad. Mac está aquí. ¡Tarán! A ver si lo llegáis a ver. Sí, sí se ve. Con mis pegatinas de Dragon Ball. Si lo pongo así un poco a la luz, veis las pegatinas. Condición. Están tapadas por la cubierta esta. Que por cierto ya me la he cargado un poco. Y le he metido una hostia. Pero bueno, mientras dure, seguirá así. Mejor que se rompa el plastiquito este de mierda que no que se rompa el Mac. De hecho, antes me cagué muchísimo porque estaba actualizando la tablet. Actualicé la tablet que este mes, como no la he utilizado para nada, porque estaba a tope con el proyecto este, no podía estudiar, no podía hacer nada. Cogí, la actualizo y según la actualizo
me salió el pantallazo negro con rayas rojas y demás, no podía hacer nada, tuve que reiniciarla y me cagué vivo, digo, hostia, no me jodas que se ha jodido ahora la tablet. Pero no, todo bien, está perfecta. Nico dice, está hecho por un estudio español, es un Castlevania, si no lo jugaste, chequéalo. Vale, pues le echaré un vistazo a ver. De hecho, el Castlevania creo que jugué al de la Super Nintendo y sí que me gustó. El Super Castlevania. Cristian dice, no te dejan uno en el trabajo, me dejaban en Windows, pero es que al final todo el mundo utilizaba Mac. Y todo el mundo se compraba su Mac. Y aparte, los ordenadores de allí, del trabajo, tenían el teclado inglés o el japonés. Y tenía un problema con los símbolos de menor que, mayor que. Que bueno, en el teclado español ya sabéis que está abajo, al lado de la Z y el Shift. Pero esos no existe esa tecla en un teclado japonés o en un teclado inglés. Tiene el shift más largo, con lo cual, aunque yo ponga el teclado en español, la versión en español, no tengo tecla que pulsar. Y es lo que me jode. Entonces, para programar era un coñazo. De hecho, es que lo noté muchísimo. O sea, estaba intentando como loco programar cosas con el teclado cambiado. Y a ver, yo la distribución la tengo en la cabeza. Aunque si yo cambio el teclado a español, yo sé dónde está, por ejemplo, yo que sé, el ampersand y todo este tipo de cosas, las llaves. Entonces no necesito mirar el teclado. Pero claro, me faltaban los abridores de etiquetas y demás. Y me jodía eso. Me ralentizaba bastante. Entonces, bueno, por eso tuve que acabar comprando el ordenador. Y nada, bien. De hecho, aparte, bueno, pues es una experiencia nueva tener un Mac, poder comparar. Y separaba un poquito mi ordenador de mesa de casa, lo que sería las cosas del trabajo. Que al final en el ordenador del trabajo también tengo cosas personales, pero bueno, gajes del oficio. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Ah, mira. Esto fue cuando fui el otro día al ayuntamiento. No se ve. Vete, sí. La señora muy amable me dio este tríptico sobre cómo pagar los impuestos y demás. Por lo visto lo puedes pagar con el móvil, mucho más cómodo. No tener que ir al ayuntamiento o al convini. Puedes comprar ahí. Lo puedes pagar mismo desde casita y ya está. Y un problema menos. Y bueno, creo que ya no me queda nada más que contaros de esta semana, la verdad. Echaba un montón de menos el yakiniku. La verdad es que me puse las botas ayer. La comí tanto, y esto no es broma, que es que he estado prácticamente hoy hasta la hora del almuerzo y he almorzado a las 4 o 5 de la tarde, prácticamente sin comer nada desde ayer a las 9 de la noche. El desayuno me toma un poco de gelatina porque tenía mucho calor y quería picar algo, más que nada. Y he tomado un poco de gelatina nada más. Es que estaba llenado, lleno, pero hasta decir basta. La comí como un cerdo ayer. Me he engordado. De hecho, creo que lo saqué en el vídeo. En plan, mira, esta es la barriga después de salir de un yakiniku. Es que acabé hinchadísimo, la verdad es que comí como un cerdo. Como si no hubiera comido en una semana. Pero buah, estaba buenísimo, lo echaba muchísimo de menos. Ah. Y la semana que viene tengo una cena. Bueno, una cena, un picnic a lo largo del día. Que acabe probablemente en cena. De un compañero que se vuelve a España. No sé si estarás viendo esto, Dani, pero vamos a darle al diente. Y ya está, creo que ya no me queda nada más, de verdad. Ah, sí, al final estuve escuchando el disco que os enseñé la semana pasada. Está un poco rayado, por cierto. Pero tiene canciones así bastante chulas.
para lo que me costó, para los 30 yenes que costó, no me puedo quejar mucho. ¿Acabaste como Goku con una de sus comilonas? Pues sí, básicamente. Solo que sin comer arroz. Comí nada, porque con quien fui a cenar pidió un poco de arroz con carne de cerdo, creo que era. Y como estaba pesada, en plan, toma, prueba, prueba, prueba. Y yo, déjame en paz, yo vine a comer carne, no quiero comer arroz. Arroz para ti. Es que aquí comen arroz con todo, joder. Yo veo un yakiniku y no voy a comer arroz, no voy a comer verduras, voy a comer carne, coño. Y bueno, lo probé pues por no hacer el feo y ya está. Y comí un poco de verdura también de kiabetsu porque tenía buena pinta. Pero es que dije, no, yo vine aquí a comer carne. No vine a comer verduras. Cuando vaya un tabe joda y de verduras, pues comeré verduras. Si vengo un yakiniku no voy a comer otra cosa que no sea carne. Y así no nos pusimos, la verdad. Os iba a enseñar las fotos, pero creo que no se van a ver. No se van a ver. Así que nada, os tendréis que esperar al vídeo. Que hay versión en vídeo. Con toda la comida y todo. Y ya está. Y la semana que viene yo creo que habrá más salseo. Entre las cosas del vídeo que suba. De lo del nuevo proyecto. De cuando vaya al ayuntamiento a pegarme. Y lo que puedo hacer ese fin de semana. Como algo más entretenido. Yo creo que dará para más anécdotas que contar. Por ahora, creo que no me he dejado nada en el tintero. No. Así que os podéis pasar por Twitch, el que no se haya pasado por Twitch. Que os suscribáis. Bueno, que sigáis, que allí se dice seguir. Suscribir, la suscripción es de pago. Que si tenéis Amazon Prime lo podéis hacer gratis. A mí me ayuda y si no se lo estáis dando a nadie, pues mira, a mí me ayudaría. Y nada, que echéis un vistazo a los videojuegos que estoy jugando últimamente, que está bastante variado. Y me comentéis lo que os gusta más. Y ya está. Yo creo que hoy vamos a terminar el directo 15 minutos antes, porque es que me tengo que hacer la comida también de mañana, que todavía no tengo nada hecho, tengo que recoger todo lo de la cocina. Y si acabo muy tarde el directo, pues va a ser peor. De hecho, la semana pasada acabé más tarde, alargó más el directo, así que bueno. Si tenéis alguna última pregunta o algo que hacer, pues estáis a tiempo antes de que acabemos. Y si no, pues yo, como os digo, pues podemos dar por concluido el All Week Japan de hoy. Y ya estaríamos. El problema es que, claro, ahora esto va como con no sé cuánto tiempo de retraso. Y cuando estéis escuchando esto, pues no sé yo. Haremos un poquito de tiempo. Y os dejamos ahí que penséis si tenéis algo que preguntar. Me estoy quedando sin voz además. Estoy aquí venga a beber agua, pero me quedo sin voz. Y desde luego el filtro este. Estoy viendo ahora mismo la métrica de sonido. Es que es la hostia, en cuanto me callo ya no se escucha nada. Mola. Me ha quedado bien como lo he puesto. Bien, bien. Nico dice, che, Ru, bares y lugares nocturnos, ¿alguna recorrida y vídeos de eso o está todo clausurado por el corona? Principalmente prefiero abstenerme de ir a nada ahora mismo de todo eso. Por ejemplo, el sitio de bailes latinos que está debajo de mi empresa, sí que abren, sí que hay algo de actividad. Pero es que yo paso ahora mismo de meterme en nada así. O sea, cuando bajé a Shinjuku, a Kabukicho, a hacer el vídeo ese, pues bueno, ya visteis que estaba todo prácticamente desierto. También era mucho más temprano. Más temprano con el tema del COVID, me refiero. Pero no sé, no tengo ganas de meterme en nada. Y más porque es que la mayoría de casos han salido de esas mierdas, de que vacunas, de bares, de ocio nocturno en general. Mejor abstenerse por ahora.
A lo que sí tengo ganas de ir es a un batting center y de eso también haré otro vídeo. Así que a ver cuándo puedo hacerlo. Y a la piscina. Este fin de no pude ir a la piscina tampoco, hostia puta. Sabía que se me olvidaba algo. Pero bueno, es que ha llovido. Me daba pereza salir. Hoy ha empezado a llover y ha sido prácticamente día de estar en casa. Salir por 4 cosas a comprar cuando paró de llover. Y poco más. Dev dice mucha suerte y a ver si te conceden el trabajo en remoto. A ver, de hecho el nuevo proyecto me dijo mi jefe que sí que podría trabajar en remoto, con lo cual podría continuar en remoto si me lo concedieran también para lo que estoy haciendo. Así que bueno, con esto creo que ya damos por concluido todas las preguntas. Veo que no hay nada más. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Así que venga, nos vemos. Vamos a darle ahí al landing primero. Espérate. Muy importante. Así vamos a dejarlo ya marcadito y me puedo despedir tranquilamente. Así que ahora sí, con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo finde a las 11 en mi caso. En el vuestro, pues depende de donde lo veáis. Nos vemos. Bye.